Muy buenas noches, hermanos. Reciban un saludo de parte de mi esposa y mía. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Les voy a pedir me acompañen al libro de Lucas, capítulo 7. Lucas 7. Y vamos a dar lectura a los versos del 36 al 50. Tiene como título esta porción del capítulo Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Repito, Lucas capítulo 7 versos 36 al 50. Vamos a leer la palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaban a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Acompáñeme a orar. Señor, venimos delante de ti buscando aprender en tu palabra, queriendo conocerte más, Señor, y con un corazón dispuesto a ser enseñado por ti, a poder ser obedientes también a lo que enseñas en tu palabra. Ayúdanos a que cualquier distracción pueda ser hecha a un lado y que tu palabra sea luz, como bien describes en tu palabra. Ilumine, Señor, nuestra mente y nuestro corazón y pueda traer convicción de pecado y arrepentimiento. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Esta historia, hermanos, es, yo diría, una de muchas conocidas. Jesús en casa del fariseo de Simón. Y vemos que surge una escena un poco peculiar. Y antes de ver un poco a detalle esta historia, es necesario, yo creo, que aclaremos un poco el aspecto del contexto cultural. En aquellos tiempos se acostumbraba que la gente importante que hacía este tipo de eventos, una comida, abría las puertas de su casa para que cualquiera que no hubiese sido invitado precisamente a la comida o a la cena, pudiese entrar simplemente como espectador. Entonces cualquiera del pueblo podía entrar a ver cómo se estaba llevando a cabo esta reunión entre gente importante. Ellos podían observar, escuchar y acercarse, pero obviamente ellos no participaban, eran simples observadores. Otro aspecto que tenemos que considerar es que no eran los mismos tiempos que ahora. Nosotros nos sentamos a la mesa, tenemos sillas, hay diferentes tipos de mesa, pero normalmente todos estamos sentados. En aquellos tiempos, en lugar de sillas, tenían como
reclinatorios, con lechos más bien, en los que ellos se recostaban, sus pies quedaban dando hacia las paredes y en algunas ocasiones ellos se sostenían la cabeza o el cuerpo con una mano y con la otra ellos podían tomar sus alimentos. Entonces vemos gente alrededor de esta mesa que estaba muy casi al nivel del suelo, y estas personas también lo estaban casi al nivel del suelo, semiacostados, y de esta forma era como ellos comían. Es por eso que al darle lectura a este pasaje podemos entender cómo la mujer primeramente entra porque la casa estaba abierta para todo el público, y más aún cómo ella tiene acceso a los pies de Jesús y empieza a enjugarlos con el perfume y con sus lágrimas, porque los pies estaban al exterior y ella podía tener acceso a ellos. Bueno, después de este breve contexto cultural, ahora sí vemos la historia y vemos que aparecen tres personajes. En el primer versículo que leímos, en el verso 36, vemos que dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado a casa del fariseo se sentó a la mesa. Más adelante se nos da el nombre de este fariseo, que se llamaba Simón. Pero ¿qué era un fariseo? En los tiempos de Jesús, un fariseo o los fariseos eran gente de élite religiosa. Ellos se habían propuesto ellos mismos no seguir el mismo estilo de vida que las personas ordinarias, sino que dijeron: vamos a obedecer la ley de Moisés. Pero no se quedaron allí, sino que dijeron: también vamos a hacer esto y nos vamos a proponer esto otro, y se hicieron una serie de reglas humanas que ellos cumplían al pie de la letra, de tal manera que toda la gente los admiraba. Eran prestigiosos porque el ser llamado fariseo implicaba un título de autoridad, de rectitud, de devoción, y era un ejemplo de una vida religiosa intachable. Si recordamos, el mismo Pablo se describe a sí mismo que él era fariseo de fariseos, es decir, que estaba en la cúspide de este grupo selecto de personas. Entonces Simón era uno de estos. Y podríamos pensar entonces que el ser invitado a comer a un evento por un fariseo debería haber sido un verdadero honor. Pero, aunque el versículo menciona que el fariseo le estuvo rogando a Jesús que viniese a comer a su casa, es muy probable que no tuviera buenas intenciones o un verdadero interés en conocer a Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Si leemos el contexto del pasaje, estamos en el capítulo 7 de Lucas. Jesús anteriormente había estado predicando a la multitud y estaba hablando específicamente de Juan el Bautista y lo que él había hecho en su ministerio. Y dice el versículo 30, aquí mismo en el capítulo 7, que dice: más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Esto es lo que está diciendo Jesús, que los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaban el mensaje de Juan el Bautista y rechazaban el mensaje de Jesús. Entonces sería muy raro que esta persona, perteneciendo al grupo de los fariseos, lo invitara a comer porque tenía un verdadero interés. Además, recordemos que esta comida era pública. Si se les viene a la mente otro fariseo que en verdad buscó a Jesús de corazón, puede recordar usted a Nicodemo. ¿Y qué hizo Nicodemo? Él vino a Jesús de noche porque él tenía miedo del qué iban a decir los demás fariseos y las personas en general. Pero este fariseo vemos que hace una comida al aire libre, bueno, no al aire libre, pero abierta a todo el público. Todos los fariseos sabían que estaba ocurriendo eso. Y si realmente tenían interés, pues yo creo que no lo estaba haciendo con buenas intenciones. Y por último vemos que en este mismo pasaje el fariseo desprecia a Jesús. En el verso 39 dice: si este fuera un profeta. Entonces, de cualquier modo en que lo veamos, este fariseo invitó a Jesús a su hogar, pero para tentarlo, para buscar probarle, para buscar encontrar algo de qué acusarle. Este es nuestro primer personaje, un fariseo prestigioso tal vez en la comunidad judía, con muy altos estándares religiosos, pero sin ninguna buena intención. Continuando con nuestro pasaje, en el verso 37 nos aparece el segundo personaje. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume.
en contraste con el primer personaje, este segundo no tiene nada de prestigio. La Biblia se limita únicamente a decir que esta mujer era pecadora. Y por el contexto de aquellos tiempos se piensa que esta mujer era una prostituta. Y a pesar de que ella no había sido invitada a la comida, ella, al enterarse de que Jesús estaba allí, trajo consigo este frasco de alabastro. Tal vez esta palabra les suena, inclusive hay canciones que hablan acerca de este artefacto. Lo que se nos dice por los historiadores es que era un perfume muy costoso. Es por eso que se guardaban en frascos de alabastro, lo cual también pone a pensar de cómo lo consiguió la mujer y muchas otras cosas, pero el detalle aquí era que esta mujer trajo consigo este frasco. Y bueno, la tercera persona, el tercer personaje que se encuentra en esta historia es Jesús mismo. Él es el invitado en casa del fariseo y él es el centro de atención de la mujer. Ella llega y leímos hace un momento que ella llora delante de Jesús, ella enjuaga sus pies con lágrimas y con este perfume. Y sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es la tercera persona de la Trinidad. Y lo vemos aquí en esta situación. Entonces recordemos muy bien a estos tres personajes: el fariseo, la mujer y Jesús. Lo que sucede después es, nos relatan estos dos versículos un momento que podríamos llamar incómodo. Porque si vemos el pasaje, la Biblia no menciona ningún diálogo. Todo sucede al parecer en silencio. Recordemos que estaban en una comida. Entonces, al leer estos versos, tratemos de imaginarnos la situación. Dice el verso 38. Estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Imaginemos la escena en silencio. Tal vez alguien estaba comiendo, ve a la mujer y se queda atónito, porque ese tipo de personas, a pesar de que estaba abierta la invitación, pues ni siquiera se paraban allí por su reputación. Entonces, de seguro la gente empezó a verla, empezó a haber un prejuicio entre todos los presentes. Nadie se preguntaba por qué estaba llorando la mujer o por qué lo besaba. Probablemente todos estaban juzgándola por el simple hecho de haber entrado en una cena a la cual no había sido invitada. Pero si nos ponemos a pensar y a ver lo que está sucediendo dentro de la cabeza del fariseo, es que él fue aún más allá. Él no simplemente juzgó a la mujer, como lo vemos más adelante, sino que se atrevió a juzgar a Jesús mismo. Vemos en el verso 39, dice, ni siquiera le da un título, dice, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando. ¿Quién y qué clase de mujer? Vemos un desprecio total y un prejuicio también de parte del fariseo hacia su invitado de honor, hacia Jesús. Y todo esto estaba ocurriendo en su mente. Con lo que no contaba el fariseo es que no estaba delante de un simple profeta, sino estaba delante de Dios mismo. Y además, él era quien estaba cegado a la realidad, no Jesús. El fariseo dice, Jesús no sabe qué está sucediendo aquí, Jesús no conoce a esta mujer. Yo sí estoy enterado de todo lo que está sucediendo aquí. Pero vamos a ver en un momento cómo quien verdaderamente estaba ciego a la realidad no era Jesús, sino el fariseo. Entonces vamos a ver que Jesús en el verso 40 le dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di, maestro. Vemos la naturaleza divina de Jesús, que Él conoce los pensamientos de las personas. En aquellos tiempos y al día de hoy, Jesús sabe lo que usted y yo estamos pensando. Lo que tal vez jamás hemos pronunciado en presencia de alguna otra persona, Jesús lo conoce. Y aquí muestra Él su naturaleza, conociendo los pensamientos, interrumpe sus pensamientos, su prejuicio, y le cuenta una historia para abrirle los ojos. Una historia que es muy parecida a lo que estaba
sucediendo en esa mesa. Vemos el verso 41 al 43. Dijo, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, le perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Vemos en esta historia que se muestran 3 personajes otra vez. Es un acreedor y son 2 deudores. Uno debía una gran suma de dinero, 500 denarios, otro debía poco, 50 denarios, el 10%. A uno se le perdonó esa gran deuda y al otro también se le perdonó. Después de esta historia, Jesús le hace una pregunta al fariseo. Le dice, Simón, ¿cuál de ellos crees que le amará más? Y Simón responde correctamente. Él dice, pues yo pienso, Jesús, que es a quien se le perdonó más. Imaginemos al fariseo por un momento. Escuchó la pregunta de Jesús, escuchó la historia, por un momento tal vez se sintió nervioso porque él tenía que responder, pero después dijo, la tengo fácil, es al que le amará más. Y esta es la primera relación que podemos observar en esta historia, que el amor está directamente relacionado con la medida o el grado en el que alguien ha sido perdonado. A mayor perdón va a haber mayor amor. Y la primera vez que yo leí esta historia me sorprendí al encontrar esta relación que tal vez para otros podría ser algo totalmente evidente aquí. Decir, pues es obvio que al que más se le perdona, más ama. Esa es la primera sorpresa que nos encontramos en este pasaje si es la primera vez que lo leemos. Que mientras más perdón, más amor. Y Simón lo tenía claro, él dice, pues es el que más se le perdonó. Imaginemos que Simón fue más allá y dijo, ya lo tengo, Jesús, ya sé por qué me estás contando esta historia. Esta mujer que está aquí, ella es la que debe muchísimo. Y es por eso que ella está aquí humillada, está en el suelo llorando, está con su cabello todo revuelto, con lágrimas en los ojos, la cara hinchada. Es porque ella debía muchísimo, tenía muchísimos pecados. Yo, por el contrario, pues he hecho muy pocas cosas malas. Sí, he mentido una que otra ocasión. Tal vez he tenido un mal pensamiento, pero en contraste con esta mujer, Jesús, yo debo muy poco. Hermanos, debemos tener cuidado en caer en una interpretación incorrecta de este pasaje para tratar de justificarnos a nosotros mismos. Que jamás nos pase por la cabeza el pensar, pues Dios, ahora yo sé por qué, o entiendo por qué no estoy tan comprometido contigo. Ahora yo entiendo por qué no estoy tan comprometido en la iglesia. Y ahora también sé por qué hay gente que se va de misioneros al otro lado del mundo mientras pues yo me quedo aquí en casa. Y es porque ellos tuvieron una vida muy mala. Ellos anduvieron en drogas, en vicios, anduvieron en muy malos pasos antes de venir a Cristo. Pero pues yo por el contrario estuve pues en una familia buena. Estuve yendo a la iglesia desde pequeño, aprendí valores, aprendí buenos modales. Y bueno, pues sí, Cristo me rescató. Pero pues yo no estaba tan perdido como otros. Yo estaba muy cerca. Estaba pues asistiendo a la iglesia, tarde o temprano me iba a caer el 20. Mi testimonio no es tan fuerte como el de otras personas. ¿Les suena alguna de estas frases, pensamientos? ¿Alguna vez nos ha cruzado por la cabeza decir es que yo no tengo un testimonio tan fuerte como el de aquella persona? No lo pensemos así, por favor. Que no haya en ninguno de nosotros este tipo de pensamientos. Porque aunque la Biblia en verdad no aclara que el fariseo pensó todo esto, de decir yo soy mejor que la mujer, Jesús sí va más allá. Y él le muestra al fariseo sin lugar a dudas que el hecho de pensar que yo debo menos que el de al lado está totalmente fuera de lugar. Porque Jesús le va a mostrar ahora a este fariseo cuál es esa verdad revelada. Pero me gustaría que antes de que nosotros podamos ver esto, empecemos a pensar, ¿me estoy identificando
con este Simón el fariseo? ¿Me estoy identificando con la mujer o no me estoy identificando con nadie? Que tristemente puede ser la situación en la que muchos nos encontremos al leer las Escrituras y en las que yo he estado en muchas ocasiones. La primera vez que leí este pasaje, yo me asombré al ver la relación entre el amor y el perdón y dije, wow, esto es increíble. Y al seguir leyendo me asombré después la relación que hace entre el fariseo y la mujer. Pero la sorpresa que me llevo al leerlo una segunda vez, al leerlo más tarde, es que no tan solo todo eso es cierto, sino que usted y yo estamos plasmados también en este pasaje. Y así es como tenemos que leer y entender las Escrituras, que el Espíritu Santo nos muestre a nuestra propia persona en este pasaje. Por eso oremos para que el Señor nos continúe hablando. Versos 44 al 47. Vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Y continúa Jesús haciendo una comparación y contraste entre las acciones de esta mujer y la falta de acción del fariseo. Aquí no vemos a Jesús excusando al fariseo por su poco amor, diciéndole: está bien, Simón, yo entiendo que tú no tienes tiempo para todas estas atenciones, estas cosas. No le está diciendo Jesús: todo está bien, Simón, no te preocupes. Por el contrario, él contrasta estas actitudes. Cuando de hecho, estas acciones que Jesús le hace notar al fariseo eran simples cortesías, hermano. Era como nosotros al entrar a alguien a nuestro hogar, le ofrecemos agua, le ofrecemos sentarse, le prendemos el clima, el abanico, le damos atenciones de cortesía. Ni eso fue capaz de hacer este fariseo. Jesús no le estaba diciendo: está bien que ella haga esto y está bien que tú no lo hagas. Lo que Jesús le estaba diciendo es: ¿y tú? ¿Has sido perdonado, Simón? ¿Dónde está tu amor? No hubo amor en nada de lo que este fariseo hizo. Y es porque él no había sido perdonado. Esto no significa que no hubiera nada que perdonar, sino por el contrario, este fariseo, Simón, se estaba negando a que así sucediera. Vayamos a los versos 28 al 30 de este mismo capítulo. Jesús está hablando de Juan el Bautista y dice que no hay mayor profeta que él, y que todo el pueblo, en el verso 29, todo el pueblo, los publicanos, cuando oyeron esto, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Y dice en el verso 30, los fariseos rechazaron los designios de Dios. ¿Cuáles eran estos designios? El arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista. Al principio de este libro, en el capítulo 3, Juan el Bautista decía: este es el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Él estaba anunciando de antemano lo que Cristo iba a hacer en su vida, obra y ministerio. Pero ¿qué hicieron los fariseos? Rechazaron el mensaje de arrepentimiento. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué este tipo de personas religiosas buenas rechazan el arrepentimiento? Simón, así como los fariseos, se negaban a reconocer que eran igual de pecadores que la mujer que entró en su casa. Y por lo tanto, él no había experimentado el perdón verdadero. Y era imposible entonces que amara a Jesús, porque acabamos de ver que en relación con el perdón, mientras más uno ha sido perdonado, más puede amar. Entonces, Simón estaba totalmente negado, totalmente opuesto a el perdón de Jesús y a amarle. La pregunta ahora, hermanos, es si nosotros nos identificamos. Puede que haya gente dentro de la iglesia que se identifique con Simón, inclusive tener años en la iglesia y no sentir un profundo amor por el Señor. En ocasiones puede ser que se sienta incómodo con este pensamiento, pero no expone su pecado, no expone la situación por temor al qué van a decir los demás. No reconocen el pecado,
no se consideran en la misma categoría de pecadores que otros que explícitamente tal vez todos podemos ver que están mal y que están en pecado, pero no buscan a Dios, aún en sus buenas apariencias, aún en su buen comportamiento, rechazan los designios de Dios y no lo buscan porque no ven cómo Dios ve el pecado en el corazón. Y tenemos que preguntarnos, hermanos, si nosotros hemos reconocido los pecados que hay en nuestro corazón. Nos hemos asincerado delante de Dios, hemos confesado nuestra maldad, nuestro pecado. ¿O somos como Simón de decir, yo estoy bien, ellos están mal? Puede que haya otros que se identifiquen con la mujer y reconozcan que han llevado una vida llena de pecado, pero no saben qué hacer. No tienen tal vez un frasco de alabastro que ofrecerle al Señor, quedándose con esta falsa idea de que podemos comprar nuestro perdón. Porque hay personas que al leer este pasaje pueden decir, entonces yo al humillarme puedo recibir el perdón de Dios. Al darle mis acciones, al darle objetos, cosas al Señor, puedo ganarme el perdón. Y no es así, hermanos. No es así. Esta mujer, si llegó con Jesús, es porque ya había entendido que había sido perdonada, no porque estaba buscando el perdón. Y estas personas, como la mujer, si no van a Jesús, se quedan con un simple remordimiento. Y tampoco esa es la forma de tratar el pecado, ni de ocultarlo, ni de quedarnos en un remordimiento y conmiseración de nosotros. Esa no es la solución que Dios presenta. En ambos casos, la solución es la misma. Necesitamos entender, conocer y recordar el Evangelio. Solamente vamos a poder amar a Dios cuando conozcamos que hemos sido perdonados. Y solamente vamos a ser perdonados si reconocemos que tenemos una deuda. Esto es lo que Dios nos explica en el Evangelio. Vayamos nuevamente a nuestro pasaje en el capítulo 7, versos 41 y 42, que es la historia que Jesús les contó a todos los presentes y en especial a Simón. Dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. El Evangelio, hermanos, comienza con esto, comienza con una deuda. Nosotros le debemos a Dios, lo hemos ofendido, hemos pecado contra Él. Somos enemigos, dice su palabra, de Dios mismo. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia es muy clara al mostrar la pecaminosidad del hombre. Por ejemplo, en Salmos 14, 1 al 3 dice que no hay nadie que haga lo bueno. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien. El hombre está en contra de los designios de Dios. Lo hemos leído en la palabra y lo podemos ver en la vida diaria. También vemos que el hombre no le da gloria a Dios. En Romanos capítulo 1, verso 21, dice que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios ni le dio gracias. Se envaneció en sus razonamientos, así como Simón. Yo estoy bien, ellos están mal. Si Jesús supiera lo que yo sé, si ellos fueran como yo soy. El necio en corazón del ser humano ha sido entenebrecido. Y la realidad, hermanos, es que nadie está exento. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El Evangelio, hermanos, comienza con esto. Tenemos que entender y reconocer que hay una deuda, que hay una ofensa, que hay una cuenta pendiente delante de Dios. Y por si fuera poco, hermanos, para agravar más la situación, no tenemos cómo pagarle. Vemos el verso 42, y no teniendo ellos con qué pagar. Esa es la realidad también para nosotros. Por más buenos que seamos, por más buenos que nos creamos, no hay forma en que nosotros podamos pagarle al Señor. Y nuevamente la Biblia es clara con esto. Dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Eso lo vemos en un pasaje en Isaías 64.
Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Nosotros tal vez entre seres humanos nos premiamos, nos alabamos, qué bueno eres, qué buena obra hiciste. Pero delante de Dios, hermanos, que es lo que verdaderamente importa, aún nuestras mejores acciones son basura. Y eso tenemos que entenderlo. Otra cosa que tenemos que entender es que nuestra religión no nos salva. Dice Hebreos 10, 4 al 6. Porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios había instituido el sistema de sacrificios para simbolizar lo que Cristo iba a hacer en el futuro. Pero ese símbolo en sí mismo no salvaba. Hermanos, la religión no nos salva. El venir todos los domingos a la iglesia, el dar ofrenda, el orar, el hacer cualquier práctica religiosa, no nos va a salvar. No tenemos cómo pagar la deuda, no hay nada que nosotros podamos hacer para saldarla. Otra cosa que podemos ver en esta simple historia que Jesús está contando es el carácter de Dios, hermanos. Dios nos perdona porque está en su carácter. Dice en la historia, no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dios nos perdona, hermanos, primeramente por amor a sí mismo. En su palabra nos dice en Jeremías, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti pecamos. Dios nos perdona por amor a sí mismo y lo vemos en la historia de Israel. No los salva porque ellos son buenos, porque ellos hicieron buenas obras, porque son los favoritos de Dios. Dios los salva por amor a su nombre. También vemos que Dios nos perdona para su gloria. En Jeremías 33, 8 y 9, Él habla lo que va a hacer con el pueblo de Israel. Dice, los voy a limpiar de toda su maldad con que pecaron contra mí. Voy a perdonar todos sus pecados y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria. Y finalmente, hermanos, también encontramos que el perdón nace del carácter de Dios. Lo podemos ver y es porque Dios ha decidido amarnos. Pero no es por algo que haya bueno en nosotros, sino porque Él lo ha decidido, así está en su perfecto carácter. Todos conocemos el pasaje de Jeremías 31, 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. El perdón que vemos aquí y que podemos llegar a recibir si aún no lo hemos recibido, es porque Dios es bueno, hermanos, y nosotros no lo somos. Lo acabamos de ver. Dios es bueno y no hay nada bueno en nosotros que merezca su perdón. Otra cosa que nos deja ver esta historia y que está mucho más detallada en toda la Biblia es que Dios asumió en Cristo el costo de nuestra deuda. Y eso es algo que no debemos de pasar por alto, porque dice la historia, no teniendo con qué pagarles, perdonó a ambos. Pero entonces el acreedor asumió la deuda y Dios en Cristo asume nuestra deuda. Cristo pagó por nuestros pecados, Cristo pagó por nuestra maldad, por nuestra rebelión, por nuestra iniquidad. Isaías 53, versos 5 y 6 dice, Él, hablando de Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Y qué dice la palabra, hermanos? Mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Y esto es algo muy profundo, hermanos, que no nos alcanzaría el tiempo para, ni la vida siquiera, para entender y meditar la profundidad que implica el que Dios haya depositado en Cristo nuestros pecados. Pero lo que podemos ver en destello es que el Señor nos perdona a través de Cristo.
El Señor nos trae a vida eterna a través de Cristo. Es Cristo el que pagó por nuestros pecados. Y es precisamente la fe en Él la que nos salva, hermanos. No son las obras, no es una oración, no es una acción, únicamente es Jesucristo el que nos salva. A través de la fe en Él recibimos la salvación. Y es lo que Cristo le dice a esta mujer en el verso 50, al final le dice, tu fe te ha salvado. No le está diciendo lo que acabas de hacer, mujer, el regar con lágrimas mis pies, el enjugarlos con perfume te ha salvado. No, tu fe te ha salvado. Esta mujer ya sabía que había sido perdonada, había tenido esa convicción de arrepentimiento y había depositado su fe en Cristo. ¿Y qué es lo que estamos viendo en esta escena? Expresión de amor. Ella había entendido que había sido perdonada y amó mucho. Eso es lo que dice Cristo. Amó mucho. Cristo nos ha salvado, hermanos. Si hemos creído en Él, Cristo nos ha redimido. Dice Romanos 5, 1 al 3. Romanos 3, 23. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. Y finalmente, hermanos, Dios es el que nos perdona. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. También esto es inconcebible, que todos los pecados pasados, presentes e inclusive los que vayamos a cometer, el Señor los ha perdonado en la cruz. Esto lo tenemos que entender. Dice la palabra, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en nuestra contra. Nos era contraria, clavándola en medio en la cruz. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, ¿cómo no amar a nuestro Salvador? ¿Cómo no amar a aquel que dio su vida por amor a nosotros, aquel que perdonó nuestra deuda? ¿Cómo no vamos a correr a Él como lo hizo esta mujer, derramar nuestro corazón? ¿Qué importa lo que digan los demás? ¿Qué importa que los demás vean que nuestra vida está totalmente ofrecida delante de Cristo? Él fue el que nos amó, Él fue el que nos perdonó. Pero antes de saber que hemos sido perdonados, es entender que teníamos una gran deuda. Al entender esto, hermanos, podemos realmente recibir el perdón. Y en la medida en que descubramos y profundicemos en el perdón que hemos recibido, es la respuesta que podemos dar en amor a nuestro Dios. Reconozcamos hoy que Él nos ha perdonado. Reconozcamos hoy que Él nos ha amado. Reconozcamos hoy que no hay nada que nosotros podamos hacer más que responder en gratitud, responder en amor y estar eternamente agradecidos por su salvación, que vemos que es por gracia, no lo merecemos, hermanos, es por la fe únicamente en Cristo y no en nosotros. Y también hemos visto que es para la gloria de Dios. Dios nos perdona y nos ama para su gloria, hermanos. Es lo que vemos en este pasaje. Y les pido, hermanos, que no sean como yo he sido en muchas ocasiones, que al leer los pasajes lo vemos como alguien externo. Ah, sí, esto es cierto. Sí, es muy padre, muy interesante que esta relación entre el amor y el perdón, sino que digamos, yo soy Simón, o yo soy la mujer, o yo soy los espectadores que simplemente estaban murmurando por allí. Y reconozcamos que necesitamos el perdón de nuestro Dios. Acompáñenme a orar. Señor, venimos delante de ti únicamente por Cristo, porque Él es nuestra justicia, dice tu palabra. Por favor, ayúdanos a entender el pecado que hay en nosotros, la maldad. Si jamás hemos venido delante de ti, que hoy sea el día de salvación, que tú traigas convicción de pecado, lo que hemos dicho, hecho e inclusive pensado que te ha ofendido, Señor, que no te agrada. Hemos visto en esta historia cómo tú perdonas sin haber ni una razón en nosotros para recibir ese perdón, pero tú lo haces, Señor.
queremos recibir verdaderamente ese perdón, queremos abrazarlo, Señor, entender que por más que vivamos una vida que parezca buena, no hay diferencia entre nosotros y el más pecador que pueda haber en este mundo, porque nadie te ha amado como tú te mereces, Señor. E inclusive eso es fallarte, Señor. Ayúdanos a poder corresponder en medida del perdón que hemos recibido y entendido, Padre. Que no sea buscar merecer el perdón, sino que reaccionemos en pos de ese perdón recibido. Te damos muchas gracias y te pedimos que podamos reflexionar en todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.